Buenas noches, señoras y señores. Una de las estrategias del globalismo es la de desplegar agencias que se autoarrogan la representación de determinadas causas. En la del ecologismo y el ambientalismo, sin duda, Greenpeace se lleva la palma. Todo el mundo les concede esa representatividad, pero nadie les ha elegido. Nadie. Bueno, sí, alguien. El poder les ha elegido, porque desde luego usted no. Greenpeace, de quien vamos a hablar hoy, nació de modestos orígenes, pero pronto se erigió en una poderosa organización capaz de dictar sus políticas a los gobiernos occidentales. Sus métodos fueron, con razón, cuestionados en muchas ocasiones, pero fueron muy pocos quienes se atrevieron a plantarles cara. A comienzos de 1971, un grupo de amigos de ideas progresistas junto a un puñado de periodistas navegaba entre Canadá y Alaska para protestar contra las pruebas nucleares estadounidenses. La acción, aunque no tuvo éxito en términos inmediatos, se convirtió en el acta fundacional de un grupo que pasó a llamarse Greenpeace. Lo compusieron en principio Jim Bolen, Bill Darnell, Robert Hunter y Bennett McAuliffe, Paul Watson, Patrick Moore y un poco más tarde David McTaggart. Convenientemente apoyada, la organización se armó de una impresionante flota de barcos oceánicos, redes informáticas, sofisticadas redes de comunicación satelital y un presupuesto que superaba los 100 millones de dólares anuales de los de aquellos años. El gran organizador fue David McTaggart, que fue quien consiguió que Greenpeace se convirtiera en una organización a nivel mundial. McTaggart era un especulador inmobiliario con un largo historial de estafas en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, donde había estado encarcelado por delitos de contrabando, falsificación y estafa inmobiliaria. De hecho, la estrategia del soborno que también conocía la utilizaría al frente de Greenpeace para comprar gobiernos caribeños en su campaña contra la caza de ballenas. La de las ballenas, junto a la de las focas, fue su campaña estrella. De la primera, que se saldó con un fracaso, aprendieron lo suficiente como para emprender una brutal presión contra el gobierno canadiense y en Groenlandia, al tiempo que amenazaban todo lo que tuviera que ver con el comercio de grasa, piel y carne de foca, algo a lo que los políticos europeos no tuvieron el valor de oponerse. La consecuencia fue que los pueblos indígenas de aquellas latitudes quedaron sumidos en la miseria y sin más horizonte que el alcohol, que se ha convertido en una verdadera plaga para ellos. En el año 1989 se tuvo conciencia de ello gracias a la película documental Survival in the High North del periodista islandés Magnus Gudmundsson. La filial de Greenpeace en Noruega montó en cólera ante la existencia de la cinta, intentó boicotear su estreno y demandó a Gudmundsson por difamación. La justicia acabó dando la razón al periodista islandés 3 años después, lo que motivó la dimisión de Bjørn Erken, presidente de Greenpeace Noruega, quien se fue denunciando a la ONG por sus métodos recaudatorios, llegando a definirla como una organización ecofascista que hablaba mucho de respeto por la sabiduría de los pueblos indígenas, pero que no le importaba el cierre de fuentes de trabajo y el desempleo masivo con tal de captar socios bajo la excusa de un mundo más limpio y seguro. Los 15.000 socios de Greenpeace Noruega se dieron entonces de baja, prácticamente clausurándose la sucursal, pero Greenpeace supo sacarle partido. Noruega constituía el enemigo perfecto, por su actividad ballenera, mientras, por esas mismas fechas, los tiburones eran brutalmente esquilmados, pero los feroces escualos no suscitaban la misma corriente de simpatía que los bonachones cetáceos, así que Greenpeace no movió un dedo en su favor. En los 80 ya se había convertido en una poderosa organización temida por políticos de todo el mundo. Aquellos que se le oponían eran inmediatamente acusados de estar al servicio de las petroleras, echándole encima a la opinión pública. Greenpeace era el campeón del pacifismo, el ecologismo y la lucha contra la contaminación, las nucleares, el calentamiento global y la salvación de especies en peligro. Ni que decir tiene que todo aquello exige mucho dinero, y Greenpeace alardea de que solo acepta fondos, cuotas y donativos de individuos o de fundaciones, no de empresas o de gobiernos, mucho menos de multinacionales, de partidos políticos o de cualquier organización que pudiera representar el menor menoscabo a su independencia. Entonces, ¿de dónde saca Greenpeace el dinero? Pues tenemos la suerte, para contestar a esto y otras muchas cosas, de tener con nosotros hoy a Alex Latheim. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, bien hallado de estar, contento de estar nuevamente en tu programa. Pues bueno, con un tema complicadillo, que es como este de Greenpeace, tema polémico donde los haya. Pero dígame una cosa para empezar. ¿Es verdad eso de que se documentaban antes que en revistas como Science o Nature con el I Ching, el tarot y adivinanzas aztecas y cosas así, sí, los fundadores de Greenpeace? Bueno, hay que ponerse en la época. Los 7 mosqueteros, 6 más David McTaggart, que se incorpora después, con unas credenciales tremendas, porque cuando se incorpora inmediatamente le detienen por contrabando de relojes en un catamarán.
relojes suizos. Bueno, pues estos 6 en realidad, que viajan a Alaska, al archipiélago Anchitka en el 71, son todos del movimiento hippie. Y salvo uno, Patrick Moore, que es científico, es doctor en ecología por la Universidad de la Columbia Británica, los demás no son científicos ninguno, periodistas, filósofos, escritores, nada que ver con la ciencia. En aquella época la ciencia oficial para ellos no era válida en cuanto a la conservación del planeta, puesto que había como un enfrentamiento entre lo que era la creencia religiosa y la ciencia. La creencia religiosa judeocristiana, que esquilma el planeta, y la ciencia que es lo que es ciencia. Entonces ellos fueron derivando hacia el paganismo. Cambian al dios normal por los dioses antiguos de los chamanes y por Gaia, la diosa tierra. Entonces empiezan a hacerle caso a todas estas cosas, leyendas tribales, cuentos, pues esto, el tarot, el I Ching, y llegan prácticamente a renegar de la ciencia, y lo siguen haciendo al día de hoy. Entonces era muy normal que todos aquellos barbudos de esos días del año 71, pues no comulgaran con la ciencia, sino que se dejaban aconsejar por videntes y por adivinadores. Sí. Bueno, era muy de la época, muy de finales de los 60, principios de los 70. Salvo Patrick Moore, que ya digo, que sí era científico. Este tenía una base académica sólida. El que no sé si tenía base académica, pero tenía un largo historial delictivo, es el séptimo mosquetero, que es el creador de Greenpeace Internacional, David Matthaggart, que era, bueno, un personaje. Este hombre, al que se le atribuye el éxito de Greenpeace como el monstruo financiero que soy, este hombre era un especulador que había dejado en la ruina a muchos norteamericanos y también neozelandeses con estafas millonarias en un resort, el caso Bear Valley en California es conocido, y también otro en Colorado, el Aspen, eran de resorts de esquí. Sí, Aspen. Y bueno, había dejado aquello, en fin, tuvo que salir por patas allí. En Nueva Zelanda también hizo de las suyas, y este hombre lo contrata Bob Hunter, uno de los padres fundadores, porque las 3 patas sólidas son Paul Watson, Bob Hunter y Patrick Moore. Esas son las 3 patas realmente sólidas de Greenpeace. Bueno, Bob Hunter le contrata por la prensa para que traiga un catamarán para apoyar la campaña anti-pruebas nucleares de los franceses en el archipiélago de Mururoa. Y entonces le dicen, traiga usted el catamarán y llegue hasta allí. Cuando el tío llega, resulta que había aprovechado para traficar con relojes suizos y la policía le detiene, ¿no? O sea, el asunto era tremendo. Bueno, pues este hombre con sus prácticas, efectivamente, que casi, ya te digo, no llegan a acogerle, porque el currículum que tenía a sus espaldas es tremenda. Hoy lo han blanqueado totalmente, parece un santo que vio la luz, un inversor inmobiliario que vio la luz de la madre tierra y se volcó en ayudarla, ¿no? Pero la historia no es así como nos la cuentan. Bueno, pues este hombre impuso la estrategia, como hemos visto en la pieza, de sobornar a ministros caribeños para que en la Comisión Ballenera Internacional tuvieran los votos suficientes para aplicar las políticas que ellos querían. El por qué derivaron hacia la defensa de las ballenas y tal es algo que está todavía en el aire. Se supone que es una estrategia comercial porque en aquellos momentos vendía muy bien. Hay que recordar que en aquellos días había 2 ballenas atrapadas en Alaska, en Barrows Point, y la prensa era una ballena madre y una hija, y estaban todos pendientes de cómo salvar esas ballenas, y ellos aprovecharon para cargar contra los balleneros rusos al principio y luego contra los balleneros noruegos, irlandeses, etcétera. Y este hombre llega a hacerse con las riendas internacionales de Greenpeace y logra, sintetizando el tema, logra crear un holding financiero en el cual todas las marcas de Greenpeace que había por el mundo, había 20 y tantas, quedaran relegadas a una central internacional que es Greenpeace Internacional con sede en Ámsterdam, en Holanda. Y entonces todos los demás les tenían que pagar el 25% de royalties a la sede internacional. Era un fenómeno, ¿eh? Era un fenómeno. Entonces vivían en la sede internacional, vivían los de Greenpeace, recibiendo dinero como cualquier franquicia, como McDonald's o como cualquier franquicia, sin mover un dedo. Y luego se descubrió por la prensa, porque todo esto luego se ha ido destapando con los años, que el dinero de todos esos socios, casi 5 millones de personas, no es moco de pavo, todos esos socios que daban su dinerito para salvar el planeta, se descubrió que ese dinerito era desviado a cuentas suizas
y opacas totalmente. Pues precisamente al respecto de eso vamos a ver una breve pieza hablando de la financiación de Greenpeace. Vamos con ello. Teóricamente, la independencia de Greenpeace era lo que aseguraba la licitud de sus objetivos. Nada de donativos de partidos, ni fundaciones, ni mucho menos gobiernos. Pero la verdad es que Greenpeace estaba financiada por la Standard Oil, la multinacional petrolera perteneciente a la familia Rockefeller. Y a su vez, Greenpeace participa en la Royal Dutch Shell, otra petrolera, holandesa esta vez y tan contaminante como la primera. A Greenpeace la financian fundaciones ligadas a la industria petrolera, a los gigantes de la comunicación y al sector de la automoción. Todas las filiales de la organización envían sus saberes a través de Greenpeace USA y de allí hasta Ámsterdam, desde donde distribuye a todo el mundo. Las grandes líneas de financiación de Greenpeace son tres: las petroleras, los medios de comunicación de masas y la industria de la automoción. De entre las petroleras, las tres fundaciones principales de la familia Rockefeller riegan abundantemente la ONG verde. La Rockefeller Fund está relacionada también con JP Morgan y con Citibank, ambas con sustanciosas participaciones en diversas petroleras. Destacado contribuyente ha venido siendo la Marisla Foundation, de la petrolera de JP Getty. Desde el sector de los medios de comunicación, la fundación de Ted Turner y de la potentísima AOL Time Warner, que le sirve para gestionar desde la CNN y TNT hasta Warner Brothers. No necesita mayor explicación el que cada acción de Greenpeace sea exhibida en las televisiones de medio mundo en tiempo real. Ya se encargan sus financiadores. La automoción también juega un importante papel, particularmente la General Motors, propietaria de Cadillac, Chevrolet o Hammer. No hay industria más contaminante que la petrolera y la de automoción, generosos financiadores de Greenpeace. La financiación de Greenpeace ha salido a la luz gracias a que la legislación estadounidense obliga a las fundaciones privadas o sin ánimo de lucro, sean del tipo que sea, a declarar abierta y públicamente la fiscalidad de todas las donaciones que efectúan a organizaciones sociales, sean estas también de la naturaleza que sean. Y hay que recurrir a los Estados Unidos porque en Europa no existe una legislación equivalente. No es casual que los financiadores de Greenpeace sean los mismos que encontramos en los organismos globalistas como el Club Bilderberg. Es verdaderamente increíble que los primeros financiadores de Greenpeace sean las petroleras y la industria de la automoción, o sea, la General Motors y las grandes petroleras del mundo, que son las industrias más contaminantes. Sí, por un lado Greenpeace está en contra de la energía nuclear, pero también está en contra de los combustibles fósiles. O sea, es algo que no se sostiene, o sea, no tiene salida posible. Esta organización tiene a bien siempre acusar a los demás que no le bailan el agua, acusarles de que están bien o comprados por las petroleras, o comprados por el lobby nuclear y el lobby de la electricidad, o por el lobby de las madereras, de la industria del papel. Siempre hay alguien que paga al que no está de acuerdo con sus postulados, al que no dobla la rodilla cuando, entre comillas, su impuesto revolucionario no se paga. ¿Qué impuesto revolucionario es ese? Bueno, pues metafóricamente hablando, porque seguramente de estos saquen un corte de vídeo y lo viralicen, no. Ese impuesto es simplemente, oye, tú me pagas a mí y yo no hablo mal de ti. Tan fácil como eso. Efectivamente, la Standard Oil Company, fundada por Rockefeller, que luego la justicia norteamericana obligó por prácticas de monopolio a dividir en 32 empresas, es la propietaria de la ExxonMobil Corporation, que es una de las petroleras más importantes de este planeta. Bueno, son millones y millones y millones los que riegan. Eso se ha sabido porque, como dice la pieza, efectivamente la ley estadounidense obliga a que el dinero de las fundaciones a estas ONGs y tal sea declarable, cosa que en Europa no. Y entonces, por eso se ha sabido, ellos lo tenían bien oculto. ¿Qué ocurre? Que la General Motors, que es propiedad de Charles Mott Foundation, este dinero que pagan, como la Rockefeller o como el Ted Turner, este dinero va a una fundación Greenpeace Estados Unidos. Y ahí se queda, ya se blanquea, ¿no? Porque se sabe el origen. Luego Ámsterdam, la sede internacional, que es apoyada financieramente por Greenpeace Estados Unidos,
chupa de ese dinero que ya sale blanqueado. Entonces, el origen del dinero ya no importa en Europa, porque viene de una fundación Greenpeace. No viene de una petrolera, claro. No viene de una empresa automotriz, no, viene de la propia fundación Greenpeace. Viene ya blanqueado. Viene ya blanqueado, y de ahí lo reparten a las distintas sedes internacionales de Greenpeace. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que no paga, hablan mal de él. Si tienes una empresa que no le aporta dinero, entonces hablan mal de él. Y tienen comprado los medios de comunicación, porque Ted Turner tiene la CNN, la TNT, tiene la Warner Bros., tiene todo el imperio. O sea, esto explica por qué cuando hay una acción de Greenpeace en cualquier lugar del globo, hay un reportero y una cámara de televisión de la CNN dando la noticia desde hace muchísimos años, porque están todos comprados. Porque son los financiadores, claro, de Greenpeace. Claro, y luego llegó el propio tesorero, Frank Koch, de Greenpeace, que desveló que ese dinero se estaba desviando, el 25% de ese dinero se estaba desviando a cuentas suizas, y luego se desveló también por la prensa alemana que la cúpula de Greenpeace tenía abiertas, no sé si eran como 20 millones de dólares en cuentas opacas que solamente manejaban ellos, la cúpula dirigente. Algo increíble. Luego también se desveló que solo empleaban una pequeña parte de todo lo recaudado para los fines que decían perseguir. Sí, resumiéndolo, ellos crean un entramado económico para vivir de él, con la excusa de solucionar ciertos problemas ambientales. Pero resulta que el 90%, claro, cuando esto salió a la luz, los socios y donantes de Greenpeace, estas personas que el otro día, en el anterior tema que tratamos, yo hablaba de que se sienten ecologistas y en realidad son conservacionistas porque no son profesionales políticos, pero donan dinero a Greenpeace y a otras muchas ONGs. Bueno, cuando se enteran, porque sale por la prensa, se desvela que el 95% de los ingresos de Greenpeace se dedica no a salvar el planeta, lo dedica, o sea, ya Greenpeace lo tiene que confesar, y lo confiesa, no, es que el 95% de lo que ganamos nosotros se dedica a mantener la estructura de Greenpeace y solamente el 5% se dedica a campañas ambientales. Y entonces los socios y donantes y benefactores de esta ONG le preguntan a Greenpeace, bueno, ¿y ese 5% en qué se invierte? Y entonces Greenpeace no tiene más remedio que confesar que ellos no invierten en investigación ambiental, sino que invierten en publicidad. Es decir, que el dinero que queda sobrante para arreglar los males del planeta, supuestamente, no se dedica a arreglar los males del planeta, sino simplemente a avisar de que esto está mal. Como a denunciar. Como a denunciar, exactamente. Y entonces los socios y donantes y benefactores de Greenpeace dicen, pues estamos tirando el dinero, porque es que no arreglamos nada, o sea, simplemente les estamos pagando unas campañas publicitarias a estos señores para que vivan de ellas. Y son casi 5 millones de socios y donantes, la cifra fluctúa por años y tal, pero entre 3 y 5 millones ha llegado a tener Greenpeace de socios y donantes. O sea, es un holding financiero tremendo. Pues a la cuestión de las denuncias que ha recibido Greenpeace a lo largo de todo este tiempo, le vamos a dedicar la segunda parte y algunos otros aspectos también de la organización, alguno que se nos ha quedado de carácter político, ideológico durante la época de la Guerra Fría. Volvemos enseguida, volvemos en un minuto. Queremos dejar claro una cosa antes de continuar, y es que no se trata de tener nada contra Greenpeace, ni nada parecido, pero Greenpeace sí ha terciado en el debate público de estos días, oponiéndose a la ayuda a la industria de la automoción o del turismo, prevista, por cierto, por el Gobierno, ayudas que saben ustedes, en fin, no las vamos a calificar ahora, pero considerablemente cicateras por lo demás. Y por tanto sus posicionamientos sí afectan a nuestras vidas, y en función de eso es que estamos hablando hoy de Greenpeace. Greenpeace, que por cierto saltó a la fama internacional presidida, como hemos dicho, por un turbulento personaje llamado David McTaggart, que finalmente, queremos subrayarlo, hubo de dimitir. Los escándalos se sucedieron al tiempo que aumentaba su influencia política, y la organización terminó condenada en los tribunales por llevar a cabo, por cierto, sangrientas puestas en escena en las que denunciaba la caza de ballenas o de focas. A David McTaggart se le presentó como un mesías. Era un exitoso hombre de negocios que, sacrificándose, decidió dedicarse a salvar la tierra.
Pero antes de abordar su labor mesiánica, tuvo que pelear con el verdadero fundador de Greenpeace, Patrick Moore, de origen canadiense, por obtener el derecho legal a usar el nombre de la organización. En su origen, mediados los 70, había ya una veintena de grupos llamados Greenpeace, todos ellos independientes. McTaggart, con habilidad, supo tejer una red de relaciones y centralizar a la organización. En julio de 1979, McTaggart se impuso convirtiendo a Greenpeace en un holding internacional de financiación considerablemente opaca. Su avidez de poder terminó por proporcionarle la presidencia y convirtió a Greenpeace en una organización con cientos de miles de socios por todo el mundo que acabarían dejando en sus arcas docenas de millones de euros anuales. De toda esa fortuna, una cuarta parte se dirigiría a la caja fuerte de la sede central. En 1991, las denuncias de la prensa alemana logran que David McTaggart dimita por los escándalos financieros, y es que hasta 20 millones de dólares estaban siendo desviados a cuentas particulares de los dirigentes de Greenpeace. Tan solo el 5% de lo que ingresaba la organización se dedicaba a campañas medioambientales. Para colmo, el periodista francés Olivier Remond publicaba el libro La cara escondida de Greenpeace, en el que revela que tras infiltrarse como secretario en Greenpeace Francia, la mitad de los 180 millones de presupuesto de la filial francesa se destinaban al pago de estructuras y de sus propios salarios, y para acordar con las empresas no dañar su imagen a cambio de financiación. En los 90 le siguieron otros escándalos, como el de Pascal Hastings, que iba a trabajar diariamente en avión, y el de la compra de informes científicos. Informes, ni que decir tiene, que los gobiernos daban por válidos sin contrastarlos siquiera. Esa credulidad se extendió por todas partes, pero en absoluto se correspondía con la verdad. Uno de los casos de fraude más flagrante fue el del documental de 1986, Goodbye Joey. En él, Greenpeace pagó a unos furtivos australianos para que maltrataran a unos canguros en unas tomas falsas a fin de culpabilizar a los cazadores, y que tuvo que ser retirado debido a una sentencia de los tribunales australianos. Ya lo habían hecho en 1981, al rodar escenas en las que se veía a cazadores despellejar focas vivas ante las cámaras. En aquella ocasión, el periodista danés Liv Blydel lo denunció, demostrando que Greenpeace había contratado a unos individuos para que mataran a las focas de la manera más salvaje y sangrienta posible frente a la cámara, ganando ante los tribunales noruegos. Ningún medio importante lo llevó a sus portadas. En España, Greenpeace constituye una empresa llamada Greenpeace España SL. No es una ONG sin ánimo de lucro, no. Es una empresa que, en principio, factura a sus clientes. Greenpeace apoyó a organizaciones políticas y algunos de sus representantes terminaron en Podemos. Por otro lado, jamás ha tenido la menor influencia en el conjunto de la organización internacional y, por lo general, ha mostrado una completa sumisión a los intereses internacionales de la central de su organización. Uno de sus representantes más destacados, López Uralde, se convirtió en diputado por Podemos en 2015, condición que mantiene hasta hoy. Demostró sobradamente la sumisión de su desempeño al frente de la sección española a los intereses internacionales de la central de su organización. Hay un montón de temas aquí. Bueno, vamos a empezar por el principio con el enfrentamiento que hay en el seno de Greenpeace entre Patrick Moore y quienes toman la organización desde dentro, que es un episodio, yo creo que clave en el devenir de la organización. Sí, Patrick Moore, que es fundador, padre fundador de Greenpeace, llega un momento, de formación científica, llega un momento que él estaba en contra, en aquellos años, de la opción nuclear por el miedo a los residuos y sobre todo por el miedo a la radioactividad. Luego cambia de opinión, pero eso no le hace abandonar Greenpeace. Lo que le hace abandonar Greenpeace es la campaña contra el cloro. En palabras del propio Moore, dice, no hay que ser un erudito académico para saber que salvar a las ballenas está bien, pero sí hay que tener formación académica cuando se habla de productos químicos como el cloro. ¿Por qué? Porque Greenpeace quería acabar con todo el cloro y todos sus derivados, que como sabemos es desinfectante y que desde la década del siglo XIX, 1880 y tantos, erradicó enfermedades infecciosas como el cólera, por ejemplo. Sí. No hay cólera gracias al cloro de las aguas, que las aguas se cloran. Bueno, Greenpeace negó que tuvieran una campaña contra el cloro, o sea, pensando que la memoria de la gente es débil, pero ahí está la hemeroteca, está negro sobre blanco. Desde los años 80 el cloro era una obsesión para Greenpeace, y a partir del año 91 empiezan a hacer conferencias, vídeos, comprar espacios en prensa, campaña mediática absoluta, regada de millones, para advertir a los gobiernos del mundo y a todos los políticos de que el cloro es un veneno, tal cual, se lo sacan de la manga. O sea, pero sin ninguna revisión por pares de nada. Es como este señor que dice que ha salvado a 450.000 españoles. Sí. ¿Dónde están los datos?
¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, sin ningún dato, no, hemos salvado el 94%, o sea, está extinguido el 94% de la población de ballenas. ¿Dónde están los datos que digan que eso? A eso sí, la gente empieza a llorar y a soltar dinero a Greenpeace. Claro. Bueno, pues aquí ocurre que Greenpeace hace una cadena tremenda y los países hispanoamericanos se lo creen, sobre todo por los derivados del cloro, y empiezan a no clorar las aguas. Y el cólera vuelve a países como Perú y otros países hispanoamericanos. Vuelve el cólera. Cuando los inspectores de la OMS llegan a Perú y a otros países, hay 3.000 muertos y 300.000 infectados de cólera en Perú y 9.000 muertos en toda Hispanoamérica y casi 1 millón de infectados en todo el continente. Esto es así tremendo porque se creyeron el cuento pseudocientífico de Greenpeace. Hicieron incluso una película, o sea, un vídeo, un promocional que se llamaba Stop Cloro, en el que venían unos extraterrestres a la Tierra y veían la Tierra devastada por los efectos del cloro. Pues el presidente de Greenpeace Canadá, después de Patrick Moore, acusó a Moore de que eso era falso. Cuando, o sea, está la hemeroteca de que no se ampare Moore en que el cloro es tal, porque nosotros nunca hemos estado en contra del cloro. O sea, algo increíble, te la meten doblada y tú te la crees, como pasa hoy en día en nuestro Parlamento, lo mismo. Y entonces resulta que hoy en día Greenpeace se la ha tenido que envainar y dice que bueno, que el cloro pues a lo mejor no es tan malo, pero que es mucho mejor el ozono. Y que en vez de clorar, hay que ozonizar el agua, lo cual es una idiotez, porque el ozono solamente actúa sobre la capa superficial del agua, se evapora enseguida, o sea, no tiene efecto. O sea, en una canalización como la nuestra en España, pues canales larguísimos subterráneos, eso no tiene ningún sentido, o sea... Y siguen empeñados en la burra. Entonces a Moore le acusaron de que eso era falso. Le acusaron de estar primero comprado por las petroleras. Ahora le acusan de estar comprado por el lobby nuclear, porque ahora Moore ha dicho que si salvamos el tema de los residuos, no hay comparación entre los combustibles fósiles y la energía nuclear. Bueno, pues es un paria, un segregado de la horda, un apestado. Ya. Moore no tiene ninguna validez, cuando es el único científico de todos. Bueno, en realidad parece que creen efectivamente más en el I Ching y en el tarot que en la ciencia. Sí. Pero bueno, es verdad que son fieles a sus orígenes. Uri, ¿qué pasa con el asunto de los transgénicos? Es todo ideológico. A ver si te sintetizo. Los transgénicos, después de muchísima investigación, pues tienen unas semillas patentadas que son propiedad de multinacionales como Syngenta, Monsanto, etc. Por lo tanto, hay que luchar contra eso. Es puro capitalismo. No hay más. Entonces, base científica que diga que los transgénicos son malos, no hay ninguna en absoluto, por mucho que diga Greenpeace y patalee, y señores, no hay base científica que diga que los transgénicos son malos, porque todo lo que comemos hoy en día, todo, desde el neolítico, es modificado por el hombre. Podríamos decir, entre comillas, que todo lo que comemos es transgénico. Todo. O sea, no comemos maíz salvaje, ni trigo salvaje, ni nada. O sea, las aceitunas son aceitunas porque se crió el olivo. O sea, no existe un árbol silvestre que dé esa aceituna gorda. No. O sea, todo está modificado. Bueno, pues han hecho campañas, ecoterrorismo, han quemado hectáreas de terreno de investigación de transgénicos, se han opuesto al maíz transgénico, incluso han falseado informes científicos. Sabes que siempre hay que tener, en una campaña hay que tener algo que llegue a la patata, que llegue al corazón de la gente, ¿no? Sí, sí. Caso de focas, caso de ballenas, caso de pobres tigres. Pues bueno, en el caso del maíz transgénico encontraron al pobre animalito que sufría en la mariposa monarca. Y la mariposa migradora, bueno, pues alimentaron orugas con hojas que tenían polen de maíz transgénico y otras que no lo tenían. Y llegaron a la conclusión de que las orugas que se habían alimentado de las hojas primeras tenían mayor mortalidad y crecían mucho más lentamente. Claro, hubo que investigar hasta que llegaron a la conclusión de que eso era falso, porque las fechas en las que está el polen no coinciden con las fechas en las que está la oruga. Jamás se va a alimentar de una oruga, pero además, o sea, de una hoja con polen de ese maíz, pero además el transgénico, porque la campaña era contra el glifosato, contra el pesticida, sí, que lo fabrica Monsanto, ahora la Bayer. Bueno, pues el transgénico no necesita de pesticida, por eso es transgénico, claro. No necesita.
O sea, unas cosas tremendas. Los fraudes de Greenpeace son para no acabar. Son interminables. Son interminables. Esto de que han comprado a los furtivos para matar canguros y de que han comprado a los estos para matar focas salvajemente ante la cámara. Y estos son los mismos que en época de Félix le acusaban a Félix de maltratar animales en sus películas para obtener una imagen que si tú pones una cámara en el cortado de un halcón jamás va a matar el halcón la paloma delante del objetivo de tu cámara. Obviamente. Había que provocar la escena. Estos son los que acusaban a Félix de eso, estos mismos. Bueno, aquí hay sentencias, ¿eh? Aquí hay sentencias judiciales. Estamos hablando de sentencias de tribunales por todo el mundo donde se condena por esas prácticas fraudulentas. Sí, estos han, ya te digo, hecho campaña contra el arroz dorado, que tiene betacarotenos, que son precursores de ciertas vitaminas que impiden que la gente se quede ciega en los países del tercer mundo. Sí, sí, es importante. Un mal endémico. Bueno, estos de Greenpeace tienen la poca vergüenza de ir contra el arroz dorado, diciendo de que no, eso no cura nada, de que eso no resuelve el hambre en el mundo, de que no hay que tener arroz dorado, que la solución la tienen ellos cultivando otras cosas con otros nutrientes, que no tenga arroz dorado, una serie de cosas. Bueno, contra los transgénicos tienen fobia absoluta, totalmente. Y las campañas, te digo... el jaguar de la Amazonia, por ejemplo, ¿no? Es un clásico. Esto es que si cuentas esto en televisión puede haber mucha gente que diga no puede ser, esto es un fake. Cuéntalo. Esto es un fake, pero lo hace Greenpeace, señores, o sea, Greenpeace, el paladín del medio ambiente, el soldado de la tierra. Año 2002, se embarcan en una campaña, porque claro, tienen que hacer campañas para que la gente siga donando y a captar nuevos donantes, ¿no? Para salvar el jaguar, la mayor fiera de la cuenca Orinoco-Amazónica. El felino del Amazonas. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pues después de muchos estudios resulta que van a capturar unos jaguares y les van a poner unos collares transmisores vía satélite para que los donantes en sus casas puedan ver la evolución del jaguar y de las zonas en las que están en peligro, e incluso los jaguares que se salven podrán, la gente que ha apadrinado ese jaguar, porque podían apadrinar el jaguar, ponerle nombre. Entonces el jaguar de nombre A se mueve por aquí, el jaguar de nombre B, o sea, y la gente en su casa cómodamente sentada haciendo estas cosas. Bueno, en el año 2004 todavía no habían capturado ningún jaguar. ¿Por qué? Pues porque resulta que estaban intentando cazar jaguares en zonas donde no habita el jaguar. Estos son los sabios, los entendidos, los naturalistas de campo de Greenpeace. ¿Cómo se les va a ocurrir capturar jaguares en llano cuando son animales selváticos? Bueno, pues resulta que como no había collar, anuncian en el 2004 que han capturado el primer jaguar y que le han puesto el collar. Ah, todo perfecto. Bueno, la gente contenta, tal, no sé qué, pero era mentira. Le habían puesto el collar a un ternero. Pero claro, el ternero, no es como ahora que hay webcams, aquello era solamente una señal que se movía en el mapa, ¿no? El ternero se movía poco, era un ternero, no era un jaguar. Entonces decidieron que para darle mayor empaque y movilidad e interés al asunto, que mejor le daban el transmisor a un llanero de allí y que lo paseara a caballo unas cuantas horas al día por todo el llano, con lo cual la gente estaría contenta. ¿Qué ocurre? Que el llanero al final se cansó porque llevaba 8 meses sin cobrar y lo denunció a la prensa y le dijo: esto es lo que hay con el fake del jaguar. O sea, ni hay jaguar cazado ni nada, soy yo que voy a caballo con el transmisor por todos los lados. Tal cual, verídico. Y como nos queda relativamente poquito tiempo, pero tenemos el caso también de la Brent Spar, que es un caso también señero. Sí, la Shell tenía que desmontar su vieja plataforma de depósito Brent Spar en el yacimiento de petrolífero Brent, que es el que da nombre al barril Brent, en el Mar del Norte. Llevaban tiempo estudiando cómo hacerlo, hasta que finalmente, entre los científicos, los políticos, etcétera, deciden que lo mejor, y la OSPAR, que es la institución que vela por la conservación del Mar del Norte, deciden que lo mejor es hundirla. O sea, lo menos contaminante posible. Sí. Dañino es hundirla allí donde está y se acabó el tema. Vacía, hundirla vacía y ya está. Bueno, en esto que está la Shell desmontando la vieja Brent Spar, cuando los activistas de Greenpeace asaltan la plataforma y sale, por supuesto, en las portadas y abriendo telediarios. Yo lo recuerdo perfectamente, yo era adolescente y lo recuerdo, o sea, los helicópteros volando la Brent Spar con los carteles de Greenpeace, salvemos, etcétera.
Bueno, y los barcos aquellos con cañones de agua a presión, o sea, una cosa tremenda. Claro, al final la que queda mal es la propia petrolera, que parece la mala. Total, que tal fue la presión. Bueno, dijeron que la Brent Spar tenía, los de Greenpeace, tenía 5.500 toneladas de crudo en sus bodegas, en su interior. Vale, y ese era el tremendo daño ecológico que se podía causar al mar. Luego se descubrió, Nature fue la que la revista Nature sacó a la luz que no eran 5.500 toneladas, sino que eran 50 toneladas de lodo oleoso, nada más. Y entonces los de Greenpeace, como siempre, echaron balones fuera y dijeron, bueno, es que nos podemos haber equivocado porque, claro, en aquellas condiciones, medir lo que tenía de capacidad, aquello era tremendo. 2 ceros más o menos. No, claro, no iba a ningún lado. Total, que los políticos se bajaron los pantalones, la Shell, con un miedo tremendo, dijo, vamos, la desmontamos en Noruega, en tierra firme ya está y nos quitamos de lío, aunque cueste 10 veces más, lo hacemos en Noruega. En eso estaban. 4 años después, las patas de la Brent Spar, que son patas nada más, estaban colonizados por corales de agua fría. Había una incipiente barrera coralina. Dijeron los de Shell, hombre, las patas las dejamos porque ya hay una barrera que se está formando, mejor que se forme. Cualquiera sin formación académica sabe que las barreras de coral están en peligro, no solamente las tropicales, las de agua fría también. Bueno, ¿qué hicieron los de Greenpeace? Decir que no, que había que destruir la barrera incipiente y las patas porque podían contaminar, no sé qué iban a contaminar las patas de la plataforma, y que además los que estaban en peligro eran los arrecifes de coral, no los corales en sí. Una explicación, en fin, no sé si tú la entiendes, yo no la acabo de entender. Los de la Shell tuvieron que romper, destrozar las patas y destrozar a todos los corales que había allí porque a Greenpeace se le puso en las narices que había que hacerlo. Don Alex, seguiremos con estos asuntos porque creo que no, son de gran actualidad. Los animales y la naturaleza sin duda han de ser respetados, defendidos y protegidos, pero el ser humano es más importante. El turismo y la automoción en España hoy necesitan protección. Estamos hablando de la suerte de los españoles, estamos hablando de la suerte de personas. Nos vamos con la frase del día. Siempre he considerado la naturaleza como la ropa de Dios. Ian Chamarkian. Muy buenas noches.